Luz no es simplemente especulación. No es que repentinamente a alguien se le ocurrió mencionar la posibilidad de que hubiera corrupción en la estela de luz. La Auditoría Superior de la Federación encontró un sobrecosto de 192%, y esa obra fue inaugurada 15 meses después del bicentenario de la independencia. Es decir, no es que a alguien se le haya ocurrido que la estela de luz tenía corrupción. En 2013, la Auditoría Superior de la Federación, este órgano fiscalizador, informó que en total se invirtieron 1.304 millones de pesos en la construcción de ese monumento inútil, pero el contrato original contemplaba nada más 398 millones de pesos. ¿Y costó cuánto? 1.304 millones de pesos. O sea, casi 1,000 millones de pesos más. ¿Verdad? Eso es lo que documentó la Auditoría Superior de la Federación. Lo que nos está diciendo el abogado Gabriel Regino es que precisamente lo que hoy Felipe Calderón responde después de anunciarse la denuncia presentada por él en representación de 6 exfuncionarios es la acreditación precisamente de que se hicieron esos gastos y que fue responsabilidad de quienes diseñaron la estela de luz. Pero eso no solamente es eso. Dice el abogado Gabriel Regino que estos exfuncionarios que presentaron la denuncia están dispuestos a volverse testigos de la Fiscalía General de la República para detallar los sobrepagos que se hicieron y que incrementaron precisamente este costo de la estela de luz y que fueron autorizados, número 1, por la jefa de la Oficina de la Presidencia, Patricia Flores Elizondo, con el aval, ojo, del propio Felipe Calderón, y que por tanto Calderón va a ser llamado a declarar para que informe justamente sobre estos sobrepagos que inflaron el costo de la estela de luz llamada por los mexicanos, por muchos mexicanos, el monumento a la corrupción de Felipe Calderón. Hay una parte muy interesante de la conversación que tuvimos hace un momento con el abogado Gabriel Regino, en donde dice él que que están ofreciéndole a la Fiscalía General de la República que los trabajadores sean testigos protegidos, esta figura en la que pues a cambio ofrecen información a cambio de un trato menos rudo, digamos, pues una figura que se utiliza en todo el mundo y que por supuesto también se ha utilizado en México. Me llama la atención en estos señalamientos, Álvaro, en este ofrecimiento, sí, me llama muchísimo la atención que habla de unos correos que salieron de la oficina de la presidencia, es decir, de la oficina de Patricia Flores Elizondo, hacia los constructores, unos correos, yo le pregunto, pues no me acuerdo si le pregunté incriminatorios, pero más o menos por ahí lo fuimos llevando, y efectivamente él da a entender que hay correos de esta mujer que fue muy polémica, muy polémica en su momento, y que salió antes del fin del sexenio. Sí, efectivamente, Patricia Flores Elizondo, sobrina del ex vocero de Vicente Fox, el negro, el famoso Rodolfo el Negro Elizondo, es una política duranguense que fue jefa de la oficina de la presidencia después de que Juan Camilo Mourinho, el español que fue secretario de Gobernación, español y mexicano, y que luego murió como secretario de Gobernación en un avionazo, pues ella fue la responsable de los festejos del Bicentenario desde la oficina de la presidencia y como tal tuvo a su cargo lo de la construcción de este monumento que se construyó enfrente del bosque de Chapultepec. Entonces, seguramente el abogado, al presentar esta denuncia,
va a llamar a declarar a Patricia Flores, como ya nos lo adelantó, y a Felipe Calderón, y parte de la información tiene que ver con eso que tú señalas, Alejandro. Sí, bueno, dice, luego de que se hiciera justo pública la denuncia en su contra, pues el expresidente Calderón tuiteó, es activo cuando le conviene en Twitter, negó haber incurrido en algún acto alguno de corrupción, le leo textual, en la estela de luz, también afirma que la denuncia es una maniobra. Calderón está asegurando que en la denuncia no se menciona ningún acto que lo impute específicamente. Esto, la denuncia de la que le hemos venido hablando, que se refiere a la que involucra, pues, al abogado Gabriel Regino. Dice, la denuncia no menciona ningún acto que se le impute específicamente, salvo el de ser presidente de la República y como tal haber impulsado la construcción de ese monumento conmemorativo. Eso es lo que dice. Sí, efectivamente. Y bueno, también hoy lo informábamos desde el mismo viernes. El viernes el presidente de la República se refirió a este tema y dijo en la conferencia de prensa por la mañana que a él le gustaría colocar una placa ahí en la Estela de Luz para que se diga monumento a la corrupción. Vamos a recordar lo que dijo López Obrador el viernes. Sí, hasta tengo ganas de ir a poner una placa ahí en Reforma que hicieron para el Bicentenario, un monumento, la Estela de Luz. Sí. Le quiero ir a poner una placa, monumento a la corrupción. Y no sería levantar ningún falso, ¿eh? Eso dijo López Obrador sobre la Estela de Luz. Insisto que fue solamente una parte de los festejos del Bicentenario, que el viernes también le informamos aquí que costaron 4,000 millones de pesos. Y parte de esos festejos fue que se editó este libro que se llama Historia de México. Este libro está editado por la Presidencia de la República, la SEP, el Fondo de Cultura Económico, se editó en el 2010 y ya hay varios autores, uno de los cuales es Enrique Krause, el historiador Enrique Krause. Él escribe México Contemporáneo 1988-2008 y hay una parte muy bonita que no se conoce, pero que yo se lo voy a recordar aquí. Narcotráfico, una guerra necesaria. Esto lo escribió Enrique Krause para el Bicentenario en 2010 y hace un encendido elogio de Felipe Calderón y su guerra. Le voy a leer solamente un párrafo. El gobierno de Vicente Fox, que inició con el escape del Chapo Guzmán del penal de Puente Grande en Jalisco en enero de 2001, se notó algunas victorias con la detención de varios capos. Sin embargo, hasta el final de su sexenio comenzaron los enfrentamientos territoriales entre cárteles, con uso de granadas y armas largas, y la extensa serie de decapitados y narcoejecuciones que sumaron casi 9,000 entre 2000 y 2006. Esta situación de violencia llevó a mediados de 2005, cuando murieron 110 personas en 2 meses, al cierre del consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo. Los cárteles de la droga en México han formado verdaderos ejércitos. Y sigue reseñando. Síguete, sigue reseñando. No te quedes a la mitad. Krause, esta guerra necesaria, como él le llama. Dice, la guerra del Estado mexicano contra el narcotráfico se inició el 12 de diciembre de 2006, cuando por órdenes del presidente Felipe Calderón fueron enviados a Michoacán 1,500 soldados. Este operativo se extendió posteriormente a Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas. En este conflicto, que además de una guerra contra el crimen organizado, es una guerra entre cárteles, han muerto tal y tal y tal. Lo que dice
Krause en esta parte es que era una guerra necesaria. Narcotráfico, una guerra necesaria. Y le da mucho mérito a Felipe Calderón. Para el 2010, claramente la guerra de Calderón había dejado un reguero de sangre. Así es. Vamos a un corte.